Hola, muy buenas tardes. Soy Mandy Cohen. Soy la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conmigo el día de hoy se encuentra el director Mike Spreber. Quisiera agradecer a Karen Magoon y Nicole Fox por hacer nuestro trabajo de intérpretes de lenguaje de señas estadounidense. Y el día de hoy quiero decirles que hoy es día de apreciación de las intérpretes. Quiero agradecer a Karen y Nicole y todas nuestras intérpretes de señas que trabajan mucho todos los días. Gracias. Y también trabajando tras las cámaras se encuentran nuestras intérpretes de español, Jackie y Jasmine Metivier. Voy a comenzar con las cifras y luego hablaré de otra información. A partir de esta mañana existen ya 12.758 casos confirmados por laboratorio en 99 condados. 516 personas continúan en el hospital. Tristemente, han sucedido 477 defunciones. Ayer compartimos que estamos en la trayectoria para relajar las restricciones poco a poco y pasar a la fase 1 el viernes en la tarde. Eso es muy bueno. El gobernador Cooper ha firmado una orden modificada de permanecer en casa. Permanecer en casa continúa siendo la mejor manera de reducir la propagación del virus, proteger a nuestras familias y nuestros vecinos. Al mismo tiempo, sabemos que no podemos quedarnos en casa indefinidamente. Así que, en la fase 1, cualquier comercio puede abrir al 50% de su capacidad. Los negocios van a tener que practicar distanciamiento social, limpiar frecuentemente, ofrecer antibacterial cuando esté disponible, verificar que sus empleados no tengan síntomas y tomar otras medidas para proteger a los empleados y los clientes. Una vez que estemos en la fase 1, las personas pueden salir de su casa a cualquier negocio que esté abierto. Continuamos motivando que los negocios trabajen mediante teletrabajo. Claro, algunos negocios estarán cerrados, por ejemplo, bares, negocios de cuidado personal, sitios de entretenimiento y gimnasios. Los restaurantes pueden continuar ofreciendo servicios de ventanilla para llevar o de entrega a domicilio. Desde ayer en la noche recibí muchas preguntas acerca de por qué no hemos incluido a más negocios en esta primera fase. Quisiera yo explicarlo en detalle. Debido a la naturaleza de este virus, es altamente contagioso y puede ser muy peligroso para algunos. Quisimos desear relajar estas restricciones de una manera prudente, empezando con actividades de menor riesgo, en donde se puede caminar en el interior del establecimiento y donde las personas se puedan distanciar. En 2 semanas, cuando volvamos a evaluar nuestras tendencias y esperemos poder pasar a la fase 2, podemos agregar entonces actividades de alto riesgo, en donde tal vez la gente no se pueda distanciar. Tal vez no se puedan estar a distancia o estar sentados durante mucho tiempo. Como por ejemplo en el salón de belleza o en un restaurante donde estás sentado por mucho tiempo. Estas actividades continuarán teniendo riesgos y tendremos que hacer lo necesario para que haya un bajo nivel de transmisión del virus al agregar estas nuevas actividades. También quiero aclarar de algo que dijimos ayer en la conferencia de prensa. Mientras que los campamentos nocturnos no pueden operar en la fase 1, aún no hemos decidido si van a operar en la fase 2. Hemos estado esperando las guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y de la Asociación de Campamentos Estadounidense para determinar cómo vamos a proceder con los campamentos nocturnos y si van a abrir en la fase 2. Así que estén pendientes. Los campamentos diurnos sí se permite que operen en la fase 1 siempre y cuando sigan las guías del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Esta nueva orden también recomienda que las personas usen mascarillas, cubrebocas de tela al salir de su casa y se acerquen a otras personas que no son sus familiares o vivan con ellos. Tenemos un documento de preguntas frecuentes en nuestro sitio web, por favor visítenlo. Al cubrir su cara, cuando ustedes salen por motivos esenciales o si van a algún comercio, ustedes están siendo un buen vecino y un buen miembro de la comunidad si se tapan la cara. Los cubrebocas no reemplazan otras medidas basadas en evidencia médica, como esperar a 6 pies de distancia y lavarse las manos y permanecer en casa cuando sea posible. Hay que hacer esto en coordinación.
Y no podemos hablar de mascarillas o cubrebocas y no reconocer que algunas personas tal vez se sientan con mayor ansiedad o temor de ser mal percibidos o juzgados por taparse la cara en público. Si alguien es víctima de intimidación étnica o racial por seguir la recomendación de taparse la cara, por favor, los motivo a que presenten un informe ante la policía o a otra entidad de gobierno. Por ahora, deseamos que continúen permaneciendo en casa y si están enfermos, definitivamente deben quedarse en casa. Si ustedes salen, recuerden las 3 Ws en inglés: usar, distanciar y lavarse. Usar un cubrebocas, como hablamos, distanciarse a 6 pies de otras personas y lavarse las manos. Usar, distanciar y lavar. Usted puede hacer una gran diferencia para proteger a su familia y sus vecinos. Continuemos cuidándonos unos a otros y permanezcan en casa para salvar vidas. Ahora le voy a ceder la palabra al director Mike Sprayberry. Gracias, señora secretaria. Muy buenas tardes. El día de hoy es el día 58 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia Local en respuesta a COVID-19. Continúa el apoyo a la cadena de suministro de alimentos y 83 condados tienen coordinadores designados. Gracias. 178 miembros de la Guardia Nacional están apoyando los bancos de alimentos y 98 están apoyando distritos escolares. El grupo de trabajo de suministro de alimentos se reúne diariamente para ver dónde faltan alimentos y apoyar al sistema de alimentación. Puede ayudar a que todos coman si visita feedingthecarolinas.org para ver en dónde está su banco de alimentos más cercano o donar en línea. El equipo de logística y compras continúan comprando y recibiendo PPE. Ayer entregaron a 57 condados y a la coalición de servicios médicos. Gracias a los miembros de la Guardia Nacional y a Civil Air Patrol por las entregas diarias que han hecho. Este es el día número 4 para la semana de preparación para huracanes. El enfoque es el seguro. El tener el seguro para inundación es una de las mejores cosas para protegerse y recuperarse más rápidamente después de un huracán o inundación. Cheque la cobertura del seguro del hogar para cerciorarse de que tiene suficiente para cubrir sus necesidades. Mejor hacerlo ahora y no ya después de que pase. También es el momento de checar el kit de emergencia de la familia. Si no tiene uno, vaya a readync.org. Y no se olvide tener toallitas desechables, gel bacterial, cubrebocas para estar sano durante la pandemia. La comunicación con la familia y amigos es importante. Hable con su familia sobre su plan de emergencia que será un poco diferente durante la pandemia. Y asegúrese de que usted le puede ofrecer el refugio a personas que no están cerca y también vea en su plan que no implique que usted vaya a un refugio. Si vive usted en el interior, ofrézcales a sus amigos y a la familia que están en la costa que vengan a su casa. Ahora con el COVID-19 tendremos que hacer un plan diferente para estar a salvo. Gracias por todos sus esfuerzos de seguir las instrucciones del gobernador, quedarse en casa, distanciarse y continúan haciendo ese trabajo. Recuerden las 3 Ws en inglés: usar, distanciarse a 6 pies y lavarse las manos. Esto es por las 3 Ws en inglés: usar, distanciar y lavarse. Y esto nos va a ayudar a continuar a avanzar de una fase a otra para relajar restricciones. Como siempre, estén pendientes de su familia, amigos y vecinos. Llame a sus seres queridos. Con amabilidad y colaboración superaremos esto. Juntos como un equipo, una misión y una familia. Gracias. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Cohen para preguntas y respuestas. Gracias, director. Creo que su tema de una misión, una familia, es más importante ahora que nunca al pensar en la relajación de restricciones
y poder continuar lo más pronto posible. En realidad es de un esfuerzo colectivo, se requiere. Si seguimos estas 3 W, si siguen cuidando de sus vecinos, podremos superar juntos COVID-19. Y con esto pueden iniciar preguntas. Joan Fisher, de WRAL. Mi pregunta es sobre plantas de procesamiento de alimentos. Hemos escuchado que el número de casos se ha duplicado en la última semana. Hay más de 1,000 casos ya. Y al igual que las personas que están en la cárcel y el número de afectados en asilos. Hemos hablado con personas en estas plantas y no saben lo severo que está la situación porque los empleados no les están informando de cifras exactas y no les han dado información fidedigna a los empleados. Mi pregunta es, ¿ustedes planean confirmar los nombres de estas instalaciones de procesamiento de alimentos y el número de personas para poder controlar mejor esta situación en su comunidad? Joe, gracias por la pregunta. Sabemos que las plantas de procesamiento de alimentos en nuestro estado son importantes no tan solo para continuar con el suministro de alimentos en el estado y en el país. El gobernador ya ha tomado medidas para que continúen activas operando estas instalaciones y queremos asegurar que los trabajadores en estas plantas estén protegidos y planeamos que sigan operando. Esta es una industria que está altamente regulada desde antes del COVID-19. El Departamento de Agricultura la controla y continúan siendo la entidad que controla. Desde nuestro punto de vista, hemos ofrecido nuestra asistencia para asegurar que estas organizaciones estén haciendo todo lo posible para proteger a sus empleados y reducir la propagación del virus en su planta. Hemos estado trabajando con ellos para darles asistencia técnica, como por ejemplo utilizar cubrebocas, instalar barreras o hacer limpieza a fondo y medidas que van a ayudar a prevenir la transmisión del virus. Estas son plantas que necesitan continuar operando y no necesariamente pueden hacer el distanciamiento social. Y por eso hemos estado hablando con ellos para que puedan seguir operando. Esto ha sido nuestro enfoque principal. También hemos estado trabajando para que los empleados se les hagan pruebas, ya sea en el sitio donde trabajan o en algún lugar cercano. La diferencia entre las plantas y algunos de los sitios de congregación es que obviamente la gente va a trabajar ahí y luego se van a sus casas, a sus comunidades en donde viven. Obviamente el virus se puede transmitir en ambos casos. Lo pueden adquirir en la planta o bien en sus comunidades donde viven. Así que hay distintos entornos. Estas también son organizaciones privadas, como ustedes saben. Estamos trabajando cercanamente con ellos para ofrecerle a distintos negocios información técnica y de salud para que puedan proteger a sus empleados, a sus clientes y para que puedan seguir nuestras guías de la mejor manera posible a futuro. Gracias. La siguiente. La siguiente es de Stephanie, WLOST, Asheville. Yo estoy aquí en Asheville, condado Buncombe. Es un destino turístico. Y vamos a ver cómo vamos a atender a los turistas. Y sobre todo los turistas que vienen de otros estados. Gracias por esa pregunta sobre los turistas. Esa es respuesta. Estamos buscando guías del gobierno federal sobre algunas de las implicaciones de viajes y lo que queremos hacer aquí conforme pasamos a la fase 1 y relajar restricciones. Hay muy buenos consejos que podemos seguir, ya sea que estemos en Carolina del Norte o estamos saliendo o entrando del estado. Queremos cerciorarnos de que no estamos cubriendo la cara, que no estamos cercanos a otros y si vamos a estar en el interior o algunos, si aún con un negocio le digan que no lleven la cara cubierta, llévenla puesta, el cubrebocas y lavarse las manos. Cuando me pongo a pensar cómo vamos a relajar las restricciones, me pongo a pensar en las personas que viajan y esto es
sin importar lo que estemos haciendo y en qué fase estemos. Conforme trabajamos con diferentes industrias, hay que ponernos a pensar cómo van a proteger a sus consumidores y a los empleados. Vamos a trabajar con diferentes organizaciones y negocios, y una de las cosas que vamos a estar recomendando, y va a ser estándar en todos lados, muchos negocios ya lo están haciendo, y gracias por hacer lo que se les ha indicado. Queremos cerciorarnos que nosotros vamos a poner esto en las recomendaciones. Unas vienen de CDC, otras son específicas al estado de Carolina del Norte. Hay varias cosas que están relacionadas con los turistas, por ejemplo, casas, hoteles que se van a rentar durante poco tiempo. Así es de que vamos a ver cuáles son los negocios que van a poder participar conforme avanzamos a la fase 1, y también cómo participan los hoteles, aún bajo la orden de permanecer en casa. Nosotros vamos a enfocarnos en las actividades de higienización que van a tener implementadas. Van a ser las mismas cosas a las que regresamos, y no quiero sonar aburrida, son muy simples, pero son elementales. Gracias. Liz Slimmer, North Carolina Public Radio. Doctora Cohen mencionó los campamentos de verano. ¿Qué hay de los ejercicios, los programas, campamentos de ejercicios para jóvenes? Hay distintas temporadas para este verano. ¿Qué opina? ¿Cuál deben ser las guías para deportes al aire libre? Gracias, Liz. Hemos dado guías con respecto a campamentos diurnos. Esta información está en el sitio web. Los campamentos diurnos pueden continuar con algunas restricciones, y una de estas se refiere a deportes. Necesitamos limitar actividades deportivas en donde los niños no se pueden distanciar. Estos son deportes como por ejemplo el básquetbol, donde uno no puede jugar básquetbol sin estar cerca de otra persona, a comparación con tenis, golf o nadar, donde sí puedes mantener la distancia. Creo que es necesario tener conversaciones con las ligas y cómo pueden distanciarse físicamente. Tenemos que continuar hablando sobre esto. Espérense, vamos a anunciar nuevos guías. Yo sé que todo el mundo está tratando de proteger a sus niños, a los coaches y sus familias. Creo que al estar pensando en cualquier evento deportivo, la idea de mucha gente reunida y estar hombro tras hombro, pues sabemos que eso no se va a permitir, porque no es seguro a corto plazo. Así que estamos explorando cómo la gente puede continuar haciendo ejercicio y continuar prácticas con sus deportes, mientras que a la vez se protegen del COVID-19 y están protegiendo toda la comunidad, porque no tan solo se trata de que no se transmita el virus entre los niños, sino en toda la comunidad. Así que estén pendientes, vamos a ofrecer mayores guías con respecto a deportes. Hemos dado ciertas guías exclusivamente para campamentos diurnos y lo que pueden hacer en ese entorno. Gracias. Elizabeth Ann Brown, de Asheville Citizen, Time, el periódico. Mi pregunta tiene dos partes. Por las agrupaciones en cuanto religiosas, ¿y cuál va a ser el número máximo de asistencia a funerales? Y también van a ser excepciones por dignidad humana. ¿Cuáles van a ser los requerimientos unos en comparación de otro para las agrupaciones masivas? Gracias. Respuesta. Lo que yo puedo decir, la manera en que hemos tratado de enfocarnos en estas fases para relajar las restricciones es ponernos a pensar en actividades que sean de bajo riesgo al principio. Las actividades que ven en la fase 1 son actividades que ya sea cuando uno puede caminar dándole la vuelta como en una tienda, o si están reuniéndose en un lugar y van a estar sentándose o parados por un tiempo largo,
Y nosotros y estar al exterior. Queríamos empezar con las restricciones que nos permitieran acostumbrarnos a las 3 Ws, usar, distanciar y lavarse las manos. Lo queríamos empezar a hacer con los de bajo riesgo. Son unas semanas que vamos a estar en la fase 1, vamos a ver la estabilidad y vamos a hacer las actividades de bajo riesgo. Y cuando pasemos a la fase 2 de mayor riesgo, cuando uno se sienta y va a estar más sedentario, tiene uno más riesgo de transmitir el virus, porque los lineamientos son cuando uno está expuesto durante mucho tiempo. Eso es lo que nos dice la ciencia. El estar adentro es más riesgoso que afuera. Y nosotros tenemos que proteger los derechos constitucionales de tener la religión y protestar cuando quiera la persona. Si pueden estar afuera, es una actividad de bajo riesgo y hay distanciamiento, está bien. De nuevo, vamos a empezar en la fase 1 con las actividades de bajo riesgo. Dentro de 2 semanas, si todos los indicadores están bien, todas esas actividades de mayor riesgo, entonces si continuamos con esas 3 Ws en inglés, yo creo que estamos tratando de pasar de una fase a otra de esta manera. Gracias. Jonas Pope, de Raleigh News and Observer. Tengo 2 preguntas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha dado información acerca de las plantas procesadoras. Y la segunda pregunta es de deportes nacionales y de colegios. Fútbol. Y de fútbol. Gracias. En cuanto a las plantas procesadoras de carne, esta es un área, están regulados por el Departamento de Agricultura. Nosotros les hemos dado asistencia para que estén cumpliendo con los protocolos de infección. Actualmente no tenemos más información al respecto en nuestro sitio web. En cuanto a deportes, creo que tenemos que ver cómo vamos pasando por estas fases. Creo que muchos deportes profesionales, estas organizaciones actualmente están tratando de evaluar qué tipo de cosas necesitan hacer para que sus atletas estén protegidos, sus entrenadores y otro personal esté protegido, y también de el público en general. Porque recuerden, este virus va a estar con nosotros. Todavía no tenemos una cura, no hay una vacuna. Este virus estará con nosotros hasta que se encuentre esta respuesta. Así que vamos a tener que modificar cómo disfrutamos de los deportes a futuro. Hay varias maneras de hacer esto. Algunos deportes se prestan para poder cambios más rápidamente. Como les he dicho, NASCAR va a continuar sin teniendo público. Y aquellos de nosotros en casa podemos disfrutar de estas carreras de automóviles desde casa. Pero, por ejemplo, tenis y otros deportes en donde hay un distanciamiento físico con los atletas tal vez se permita. Cada deporte va a tener que hacer su propia evaluación y con gusto podemos participar en estas conversaciones en Carolina del Norte, y ciertamente vamos a recibir guías nacionales de la CDC a futuro. Gracias. Andrea Blanford, ABC 11. En esta época del año, especialmente las personas están haciendo planes más allá de 2 semanas para ir a festivales y ferias. ¿Nos puede decir cuándo van a relajar las restricciones, cuando hay 100, 200 personas y que pudieran estar en un lugar como en una boda? O bien, si hay una limitación en agrupaciones que solamente va a ser aceptable cuando hay una vacuna. Gracias, respuesta. Desafortunadamente yo no puedo contestar esto en este momento porque seguimos viendo la información y datos y tomamos la guía del gobierno federal y están viendo lo que pasa en otros países y hacer esas evaluaciones, y nosotros vamos a basar esta información en los conocimientos científicos y en los datos. Nosotros sabemos cuando hay más personas
personas, unos cercanos a otros, es una situación de alto riesgo. Nosotros queremos continuar viendo una situación. Si sabemos que muchas personas van a estar en un lugar, que pueda haber espacio. Digamos, 100 personas en un área para 10,000 personas es diferente a cuando tienen un evento más pequeño para 200 personas. Hay muchos factores. Hay que ver, por ejemplo, cuántas personas en cuanto al lugar a donde se va a llevar a cabo. Todos queremos regresar a hacer las cosas que disfrutamos, pero sabemos que tenemos que tener modificaciones en tanto que esté el virus con nosotros. Le puedo decir que sí va a haber modificaciones, pero ¿qué tan grandes van a ser estas modificaciones para proteger a las personas? Queremos cerciorarnos de que estamos protegiendo a todos y estamos salvando vidas, estamos reduciendo la propagación y hemos hecho tanto trabajo en los últimos meses para poder llegar a este punto y ahora ya podemos avanzar y queremos utilizar los datos y la información científica para tener el mejor juicio, no nada más el número de personas, sino el espacio en donde están y si van a poder tener un distanciamiento social. Seguimos recibiendo información de la comunidad de fe, de negocios. A mí me gustaría que hubiera unas respuestas sencillas. Yo sé que a final de cuentas vamos a regresar a esas 3 Ws de usar, permanecer a distancia y lavarse las manos, ¿sí? Podremos regresar a las actividades que queremos. Gracias. Siguiente. La siguiente pregunta es de Claire Donald, de WSAFE en Charlotte. WFAE. Sé que hay un plan para hacer pruebas en los 100 condados. ¿En qué consiste este plan y cuándo se va a implementar? Gracias, Claire. Ya hemos trabajado para ampliar nuestros esfuerzos de número de pruebas en todo Carolina del Norte y sabemos que tenemos que ampliarlo para que este acceso sea en todos los condados de distintas maneras. Y claro, distintos condados tienen distintos recursos. Algunos tienen hospitales donde tienen laboratorios ahí mismo en su comunidad. En otros tienen instalaciones que son terríficas, otras tienen un Walmart o un Walgreens en donde tal vez puedan hacerse pruebas en la ventanilla del auto. Va a ser distinto en cada condado. Estamos implementando o estableciendo parámetros para los distintos departamentos de salud y cómo otros sitios pueden movilizar los recursos que tienen y descifrar cuál es el mejor plan para ellos. Queremos darles ciertas guías, pero creo que realmente tenemos que encontrar los mejores recursos dependiendo de la parte, el sitio en el estado. Y tenemos muchos aliados en este trabajo. Agradezco mucho los laboratorios grandes como LabCorp, Quest, Maker y otros que nos han estado ayudando para ampliar el número de pruebas. Ellos nos han permitido ampliar estos equipos de pruebas móviles. Atrium Hospital ya está implementando equipos de pruebas móviles para sitios donde no hay muchos servicios médicos. Así que se va a requerir de distintas técnicas. Queremos muchas distintas maneras de que las personas se puedan ir a hacer una prueba. Si alguien está asintomático si alguien ya tiene tos o fiebre y tal vez cree que tiene COVID-19, por favor háblenle al Departamento de Salud o a su médico o a un centro médico y háganse la prueba. La prueba está disponible. Queremos que todos los que tengan síntomas se hagan pruebas. Y si han estado expuestos a alguien que tiene o tuvo COVID-19, también se hagan la prueba. Así que deseamos que estén accesibles las pruebas y queremos que las personas vayan a hacerse una prueba si están teniendo síntomas o han sido expuestos a COVID-19. Gracias. Kate Martin, Carolina Public Press.
De hecho, yo tengo dos preguntas, si no le importa. Uno, hay restaurantes en Texas que prohíben que los empleados lleven cubrebocas cuando están atendiendo a clientes. ¿Y cuál es lo que vamos a hacer aquí en Carolina del Norte cuando quieren proteger a los clientes? Y lo otro es sobre el procesamiento de carne. Y también sobre la ubicación de estas plantas. ¿Tienen esa información y de cuántos están enfermos? Van a ponerla en la página web. Ok, primero vamos a hablar de los restaurantes. En cuanto a llevar un cubrebocas, nosotros estamos animando a todo el mundo que lo haga, pero no es una exigencia. Hay circunstancias, personas que tienen problemas para respirar y no, a lo mejor no va a ser lo adecuado para esa persona llevar un cubrebocas, pero nosotros los animamos muchísimo para que lo hagan. Y yo espero que no va a haber nadie que prohíba que lleven un cubrebocas. A lo mejor hay razones para no llevarla para un individuo en particular, pero no para pero las personas deben de llevar su cubreboca de aquí en adelante. No es una exigencia, pero se recomienda muchísimo. Ahora, en cuanto a los restaurantes, yo creo que esta es una de las cosas, y no nada más se trata de que el gobernador dijo, sí, los negocios se abren o se cierran. Lo que él estaba tratando de comunicar el día de ayer, también tenemos que cerciorarnos de que los clientes se sienten seguros para ir a estos lugares, restaurantes u otros sitios. Yo creo que esto demuestra que un negocio lo que está haciendo para proteger a sus empleados y a sus clientes. Y esta va a ser la manera en que muchos negocios van a querer proceder con esto y va a ayudar a que los consumidores también quieran ir. Y entonces es una manera en cómo vamos a reanimar la economía. Entonces ahora vamos a hablar de las plantas procesadoras de carne. Nuestra función ha sido de asistencia técnica para controlar las infecciones y tener pruebas. Esta es una industria que ha sido regulada por el Departamento de Agricultura y empezamos a tener estas preguntas el otro día y empezamos a ver qué están haciendo otros estados, qué información están divulgando. Así es de que yo te oigo lo que me dices y quiere todo el mundo más información, así que estén pendientes para darles más información sobre esto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es bien importante que darle guías a las personas de Carolina del Norte y gracias por ayudarnos a tener esta comunicación que es tan importante. Todos debemos unirnos como están y esto es un componente muy importante. Les doy las gracias y gracias por seguir las órdenes para que podamos avanzar juntos a través de COVID-19. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han quedado en casa para salvar vidas. Y recuerden las 3 Ws en inglés: usar, distanciar y lavarse las manos. Gracias.